Ok, estimados alumnos, les dejo esta grabación muy breve em, de algunas cosas sobre irrigación del sistema nervioso central. Esto es con el foco de ver algunas cosas adicionales de algo que ustedes ya conocen, que es el sistema nervioso central, antes de meternos en temas nuevos mientras está esta situación complicada para la carrera. Así que vamos a dejar este tema para estas semanas y lo vamos a ir dividiendo por secciones para no pasarlo todo de una vez, siendo lo primero que vamos a revisar lo correspondiente a la irrigación de nuestra médula espinal. Esto que está acá es simplemente para reforzar un poco lo que ya ustedes saben y darle la importancia a comprender la irrigación del sistema nervioso central. Acá estamos observando un escáner de cerebro para que ustedes se orienten en lo que estamos viendo. Esto está claramente en un plano transverso. Y cuando uno toma un escáner al paciente, el paciente se recuesta en una camilla y entra a la máquina de tomografía computada. Así que en realidad la orientación de esto, además de estar en el plano transverso, los pies del paciente están hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, aquí estamos observando lo que es el hemisferio izquierdo y acá lo que es el hemisferio derecho. Eso es para que se orienten un poco en la imagen. Y si ustedes le ponen atención, todo esto debería ser más o menos conocido para ustedes. Acá tenemos sustancia gris, ¿no es cierto?, en el hemisferio, y esta diferencia de contraste nos indica que esto es la sustancia blanca. Se ve un poco más oscura por las características de la imagen que estamos tomando, pero ustedes se fijan en la diferencia de contraste y ahí lo saben. Esto, por supuesto, que está más blanco o hipertenso es el hueso del cráneo, y acá lo que observamos es los cuernos anteriores de los ventrículos laterales y los cuernos posteriores de los ventrículos laterales. Y este es un poco del tercer ventrículo también. Entonces, esto que está acá a ambos lados de esta estructura son el tálamo y los núcleos de la base, cosa que, insisto, ya es conocida para ti. Puedes repasar un poco más de esto en los temas de los respectivos, en las grabaciones de los respectivos temas que hemos sacado adelante. Eh, Algo para notar es, por ejemplo, la presencia de nuestra cápsula interna, nuestra buena amiga ya conocida cápsula interna, con sus dos brazos, brazo anterior y brazo posterior, y hacia adelante lo tenemos separando al núcleo caudado del putamen y hacia atrás al núcleo lenticular del tálamo, que está más o menos en esta zona. E insisto, esto es para que ustedes vayan recordando algunas cosas que podemos ver en estos lugares, como lo que estamos mencionando acá. Y la importancia es que ustedes deben asociar estas estructuras y otras más, también las del tronco encefálico y también las de la médula espinal, con funciones específicas. O sea, tú sabes que el núcleo caudado y en general los núcleos de la base están asociados al procesamiento o al control motor, control de emociones y procesamiento cognitivo-conductual también. El tálamo es un gran centro integrador, muchas rutas tienen relevo ahí en los núcleos del tálamo. Las cortezas según el lobo al que pertenezcan, la corteza frontal anterior, ¿no es cierto? La más frontal de la corteza frontal tiene que ver con funciones ejecutivas y cognitivas, conductuales también. La corteza motora es motora primaria y motora secundaria, evidentemente tienen que ver con la planificación de los actos motores. La corteza somatosensitiva integra las sensaciones que vienen desde la periferia, la corteza visual integra más o menos la vista, la corteza parietal posterior integra muchas cosas porque ahí es donde se empiezan a mezclar las distintas sensaciones. Por ejemplo, en la parietal posterior se mezcla la visión con lo sensitivo y también con la memoria, los recuerdos, entonces son cortezas muy integrativas. Entonces tú conoces estructura y conoces función de las estructuras, y lo siguiente que tienes que pensar es que para que estas células, estas neuronas puedan vivir, tienen que tener nutrientes y oxígeno, y eso le llega a través de la irrigación sanguínea. Vale decir que si una zona o una estructura se queda sin irrigación, no va a poder funcionar correctamente y por lo tanto vamos a tener problemas o alteraciones asociadas a la función de esa estructura. Por ejemplo, si tenemos un infarto cerebral que afecta al núcleo caudado y putamen, que los hay, eso va a generar trastornos en el control motor muy similares a lo que podríamos experimentar en la enfermedad de Parkinson, y eso lo conocemos como parkinsonismo,
que es un parkinsonismo secundario a un accidente vascular de estas zonas que participan en ese tipo de control. Entonces, ustedes tienen que ir asociando más o menos estructura y función, y para eso es importante que tú conozcas y le des importancia a la irrigación de estas estructuras. Entonces, el cerebro y el sistema nervioso central posee esta organización de estructura-función más o menos específica. Su funcionamiento depende de una irrigación eficiente, y la hipoperfusión, que es la falta de irrigación, puede traer importantes consecuencias para la vida si tú conoces qué función se va a ir viendo afectada. Entonces, para darle más contexto, nuevamente son otros escáner del mismo paciente en este caso, en donde estos son dos momentos distintos, la A y la B, pero tú solo con mirarla ya te puedes dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, esto que vemos acá es una zona que tiene un contraste distinto al resto del tejido cerebral. Se ve más oscuro, cosa que en examen de imágenes llamamos hipodensidad, y esto es muy característico de una zona que sufrió pérdida de irrigación en un infarto isquémico. Vale decir que alguna de las arterias que ocluye esto, que irriga esto, se ocluyó y dejó todo un territorio hipoperfundido, con menos sangre. Y en la imagen se observa así. Y lo que vemos acá en la imagen B es cómo esto evolucionó en el tiempo. O sea, esto fue probablemente minutos hasta un par de horas desde que la persona empezó a experimentar los síntomas, y esto es varias horas después, podría ser hasta el día después. Vemos que la zona de hipoperfusión ahora está más consolidada. Antes era un poquito más difusa, ahora está más concretizada. Observamos aquí unas zonas hiperdensas. No vale la pena entrar en el detalle qué sería eso, aunque lo podríamos discutir si así lo quisieran. Pero otra cosa importante que se observa es que la línea media se ha desplazado. ¿Ves cómo este ventrículo está deformado respecto del otro? Y eso es porque cuando una zona de tu tejido cerebral queda sin sangre, las células se empiezan a morir, y esto genera cascadas inflamatorias, y básicamente aquí hay una inflamación, un edema asociado a la isquemia. Y esto es aumento de volumen. Y como el cráneo no es expandible, esto solo puede aumentar volumen en este sentido, desplazando las estructuras de la línea media, y eso es lo que conocemos en este caso de estas imágenes como efecto de masa. Entonces, estos elementos pertenecen quizás a un curso de imagen, no es necesario que tú los conozcas en su cabalidad, pero al identificar que hay una zona del cerebro con menos sangre o con menos riego sanguíneo, eh, tú deberías ser capaz de sacar algunas conclusiones. Primero, ¿qué es lo que estamos observando acá? Está una zona hipodensa, le está llegando menos sangre a estas neuronas. ¿Qué territorio cerebral estará comprometido? ¿Qué es esto? ¿Qué lobo cerebral? ¿Qué área de la corteza? Eso ya debería ser capaz de por lo menos deducirlo. Y si esta zona está experimentando muerte neuronal por falta de irrigación sanguínea, ¿qué consecuencias podría traer? Entonces, nuevamente tú puedes deducir esas cosas si conoces la irrigación, conoces la estructura y conoces la función de la estructura. El origen de la circulación del sistema nervioso central viene del mismo origen de toda la circulación. Esto no es un misterio, del corazón, ¿no es cierto? Tenemos nuestra arteria aorta, esto es hacia la izquierda y esto es hacia la derecha, porque este dibujo está en posición anatómica, y la circulación cerebral se origina de estas arterias. Hacia la izquierda tenemos nuestra arteria subclavia y la carótida común, y hacia la derecha tenemos un tronco brachiocefálico desde el cual se origina la carótida común derecha y la arteria subclavia. Eh, Aquí lo vemos en una vista lateral. El lado derecho estamos observando acá, aquí está nuestro tronco brachiocefálico, y aquí está la carótida común, que más o menos a nivel de la cuarta vértebra cervical se divide en carótida interna y carótida externa, y es la carótida interna la que se va a meter al cráneo y va a formar parte de la irrigación del cerebro, del encéfalo. La carótida externa por su parte va a ir hacia el rostro principalmente. Y el otro detalle es que a nivel de la subclavia sale esta arteria que, como tú puedes ver acá, se mete por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. A esto le vamos a llamar arteria vertebral, y la arteria vertebral también se va a meter al cráneo para formar parte de la irrigación del cerebro. O sea, básicamente la irrigación del cerebro, que no es el tema de esta sesión, está dada por las arterias vertebrales y por la carótida interna. Eh, pero antes de ingresar al cráneo, las arterias vertebrales dan unas ramas que van a permitir irrigar la médula espinal.
Si te fijas, esta arteria vertebral sube hasta el nivel C1, que está más o menos por acá, y acá da unas ramas colaterales que van a irrigar la médula, y estas ramas van a descender para extenderse hacia abajo e irrigar la médula que está dentro del canal vertebral hasta L1, que es el nivel donde ya es cono medular. Entonces, eso es más o menos el panorama que vamos a tener. Entonces, si lo vamos marcando en esta imagen, donde tenemos derecha e izquierda al mismo tiempo y lo podemos ver, aquí tenemos nuestras arterias vertebrales que salen en ambos casos desde la arteria subclavia. Aquí está la otra, la del lado izquierdo. Fíjate cómo acá está el tronco brachiocefálico primero. Y estas arterias vertebrales comienzan a subir por los agujeros transversos de las vértebras cervicales y después se acoda y entra al cráneo. Más o menos acá está el nivel C1, lo voy a marcar con otro lápiz, más o menos por esta zona. Por aquí estaría el nivel C1. Y si te fijas, antes de que esta arteria ingrese al cráneo y forme parte de la circulación del tronco y después del cerebro, lo que hace en realidad es emitir una colateral descendente que se junta con la colateral descendente de la otra arteria vertebral que viene del otro lado, y ambas se anastomosan. Ahora sí las arterias pueden anastomosarse y van a dar origen a la arteria espinal anterior, que es esto que tú ves acá y que va a descender, tiene una dirección descendente para irrigar toda la parte anterior de la médula. Bueno, y la parte posterior de la médula también tiene sus arterias, se llaman las arterias espinales posteriores. Y esas arterias espinales posteriores pueden tener dos orígenes. Bien, pueden venir de las mismas arterias vertebrales, o sea, de- si esto emitió una colateral descendente, bien podría emitir una colateral hacia atrás, que se conozca como arteria espinal posterior. La voy a borrar para que no me quede tan sobrecargado el dibujo. Y el otro origen es que la circulación posterior de la médula puede derivar de esta arteria, que se llama arteria cereberosa inferior, que como tú lo ves en este dibujo es esta de aquí. Y puede ser esta arteria, la famosa pica, la que dé una colateral descendente que va a irrigar la parte posterior de la médula. ¿Ya? Ese es más o menos el origen en términos generales de la irrigación de la médula espinal. Eso es lo que vemos acá en este esquema. Vemos como la arteria espinal anterior está dispuesta sobre la cisura espinal o medular anterior de la médula, en su conjunto con venas también, porque esto es arterias y vasos venosos igual. Y acá tenemos dos arterias espinales posteriores que están dispuestas más o menos en el surco lateral del cordón posterior. En otra imagen se ve un poco más claro cómo es eso. También acompañadas de un número ahí importante de venas también que acompañan la circulación arterial. ¿Ya? Entonces tenemos que las arterias espinales anteriores se originan de la anastomosis de estas colaterales pequeñas que habíamos descrito, y las arterias espinales posteriores pueden venir también de las vertebrales o a veces de la pica, que es la arteria cerebelosa inferior, que esto es una sigla en inglés, inferior cerebral artery, y también pueden originarse de ahí. Pero en resumen, la circulación anterior de la médula espinal, dada por la arteria espinal anterior, irriga los dos tercios anteriores, y las arterias espinales posteriores eh, irrigan el tercio posterior de la médula espinal. Y en base a estas dos arterias que se extienden en toda la longitud hacia abajo de la médula espinal hasta el cono medular, tenemos más o menos lo que es la irrigación de la médula espinal. Ahora, si tú ves un corte histológico, que es lo que tenemos acá de médula espinal, estas son las astas anteriores, esta es la hendidura o cisura anterior de la médula espinal, y lo que estamos observando acá es nuestra arteria espinal anterior, acompañada en este caso, por ejemplo, de una vena espinal anterior. Sabemos que esta es la arteria porque se observan las capas de tejido muscular liso que tienen las arterias. Y uno piensa en que todo esto es la médula espinal, y esta es la arteria que le da irrigación a prácticamente toda esta zona. ¿Ya? Entonces uno dice, esto es claramente insuficiente. Además, en este corte vemos que esta arteria está estirada, pero eso es un detalle del corte. Cuando uno utiliza un cuchillo muy pequeño para hacer estos cortes medulares, uno arrastra las estructuras y esta arteria se está viendo deformada, y fíjate cómo tiene un corte. Entonces esto en realidad tiene una sección transversal bastante más pequeña. Y uno piensa que esta sola arteria es insuficiente para irrigar los dos tercios anteriores de toda la médula espinal. Probablemente sea suficiente a nivel de la médula cervical, pero en definitiva esta arteria es tan débil
que en los niveles torácicos y lumbares ya es muy chiquitita y claramente no es suficiente. Entonces, ¿cómo se las arregla el sistema? Bueno, la circulación medular tiene varios refuerzos y estos refuerzos vienen dados a distintos niveles de distintas formas. Aquí podemos observar nuestras arterias espinales posteriores. Fíjate cómo están dispuestas en estos surcos, que es los surcos que quedan en el cordón posterior de sustancia blanca. Aquí tenemos nuestra arteria anterior, espinal anterior, en la cisura anterior de la médula espinal. Y esto recibe refuerzos de unas arterias segmentarias que se originan de las arterias intercostales, y vamos a ver qué es eso. Pero básicamente el refuerzo arterial viene de arterias que están fuera de la columna. Estas arterias, la espinal anterior y las posteriores, están dentro de la columna, son parte del sistema nervioso central si uno quisiera. Pero por fuera de la columna vas a tener arterias que se van a meter al canal vertebral, van a entrar a la médula y van a reforzar esta circulación para generar todo este apoyo. ¿Ya? Y estas arterias segmentarias que entran por el agujero de conjunción están en estrecha relación con el nervio espinal, que también sale por ahí, tú ya sabes, conoces ese detalle. Y una vez que la arteria segmentaria entra, se divide en dos arterias radiculares, una posterior y otra anterior. Obviamente la posterior va a ir a anastomosarse con la circulación posterior y la anterior con la arteria espinal anterior, y van a reforzarla, y ahí queda mucho más asegurado el riesgo sanguíneo. Ya no solo contamos con el aporte de estas arterias muy pequeñitas, sino que además la estamos reforzando con refuerzos que provienen desde afuera de la columna. Y además estas arterias radiculares que están acá dejan una serie de ramos eh, colaterales en toda su extensión, que son estos que están acá, y hay más también, yo estoy dibujando varios adicionales, y que en su conjunto se llaman corona medular porque tiene la apariencia de una corona, que asegura todavía más la irrigación de toda la médula, y por supuesto esto ocurre en la otra hemimédula también, o sea, esto está muy reforzado. ¿Ya? Porque las arterias espinales anterior y posterior son insuficientes para irrigar por sí solas todo esto a lo largo de toda la extensión de la médula, por eso necesita refuerzos de arterias que vienen por fuera de la columna. Las arterias espinales anterior y posterior son especialmente débiles a nivel torácico, son muy finas a ese nivel, y no hay que decir a nivel lumbar, donde prácticamente ya están desapareciendo estas arterias espinales. ¿Ya? ¿Y de dónde vienen estos refuerzos? Bueno, de algunas partes. En la médula cervical los refuerzos vienen principalmente de las arterias cervicales profundas. En la médula torácica vienen de las intercostales posteriores. Y en la médula lumbar vienen de las arterias lumbares. Todas estas son ramificaciones, o sea, concretamente estas que están acá, las intercostales y las lumbares son ramificaciones de la aorta. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen a la derecha, cómo está la aorta descendente muy en contacto con las vértebras torácicas, y ves cómo emite estas colaterales que son las arterias intercostales posteriores, que van a irrigar la musculatura intercostal y todo el vecindario de las costillas. Pero a su vez la intercostal posterior da estas ramas, que son las ramas segmentarias, que se meten por el agujero de conjunción. Fíjate ahí cómo está el agujero de conjunción. Y tú ya sabes que por ahí mismo también va pasando el nervio espinal, ya conoces cómo se forma. Entonces ahí entra la arteria segmentaria, y una vez que entra se divide en radicular posterior y radicular interior para reforzar la circulación medular. Y esto que estamos viendo acá, concretamente a este nivel, a nivel entre T7 y L3 más o menos, es la arteria radicular magna, que es inconstante, está solo presente en estos niveles y solo en el lado izquierdo. Eh, y a este nivel es el principal refuerzo, por supuesto a los niveles estos que son bastante inferiores, principal refuerzo espinal está dado por esta arteria. ¿Ya? Ahora, quiero que pienses tú para reflexionar eh, qué es lo importante de saber esto, ¿ya? Concretamente, ¿qué importancia podría significar para ti conocer que a nivel torácico la irrigación de la médula espinal está principalmente soportada por estas arterias, son las intercostales posteriores, porque a nivel torácico ya la arteria espinal anterior es bastante débil. Entonces diríamos que a este nivel principalmente la irrigación está aportada por estas arterias de refuerzo, que son las segmentarias y después las radiculares anteriores y posteriores. Yo quiero que pienses por qué eso es importante para ti como kinesiólogo. Si quieres me lo comentas en un correo o en el foro, tú verás. Y a nivel lumbar tenemos otra situación en donde ya prácticamente no hay
o sea, este es nuestro canal medular, esto que está acá, ¿no es cierto? Este es el cuerpo de la vértebra. Y ya prácticamente no hay arteria espinal anterior y posterior a este nivel. Seguimos teniendo la aorta lumbar en este caso, y vemos que están como las arterias lumbares que van a irrigar muchas zonas, por ejemplo, la musculatura paravertebral, la apófisis transversa, y también van a dar una colateral que va a entrar al canal medular justamente por los agujeros de conjunción y va a generar estos refuerzos arteriales a ese nivel, donde ya a nivel lumbar prácticamente no existen estas dos arterias, las espinales anterior y posterior, son muy finas o básicamente son indistinguibles de los refuerzos a ese nivel. ¿Ya? Em, entonces, si tú ya conoces la estructura interna de la médula, porque la conoces, ¿cierto? Nosotros la vimos, los núcleos medulares grises, los tractos, y ahora tú sabes cómo está irrigada, tú puedes deducir algunas cosas de la isquemia medular. O sea, cuando la médula se queda sin sangre por ABC motivo, podemos tener distintos síndromes. Por ejemplo, eh, si tuviéramos una oclusión en las arterias segmentarias que dan origen a la corona medular, podríamos observar esta zona isquémica, que es lo que está sombrado en rojo, que es toda una zona que se queda sin suficiente aporte de sangre. Y tú ya podrás decirme qué tipo de síntomas podrá traer esto para una persona en base a las estructuras que están comprometidas. En cambio, si tenemos una oclusión completa de la arteria espinal anterior o de sus refuerzos, podríamos dejar toda esta zona de penumbra isquémica en la médula, que es lo que está acá sombreado en rojo. Y por otro lado, si tenemos una oclusión de las arterias radiculares, por ejemplo, anterior y posterior, podríamos dejar a la mitad de una médula sin suficiente aporte de sangre y eso es eh, por supuesto, problemático. Y ya que estamos haciendo este análisis de saber qué es lo que pasa cuando tenemos un problema de irrigación en la médula, te vamos a dejar otra pregunta de reflexión. Por supuesto, nada de esto es obligatorio, pero si quieres pensar en algo, podrías decirme qué sucede en esta situación donde tenemos la mitad de una médula comprometida, que no está funcionando bien porque la tenemos sin sangre, entonces estos núcleos neuronales han comenzado a morirse y los tractos han empezado a degenerarse. Entonces yo quiero que pienses en esta situación donde la mitad de la médula no está funcionando, llevémoslo a ese extremo, y quiero que tú me digas en un paciente con este tipo de lesión o circunstancia, qué sensibilidad estaría conservada y qué sensibilidad estaría afectada. ¿Ya? Pista para responder eso es que las sensibilidades nosotros las agrupamos en dos tractos. Uno es el tracto cordón posterior, que es esto que está acá, y otro es el tracto espinotalámico, que es esto que está acá. Y estos tractos se decusan a niveles distintos. Entonces, con esa información y sabiendo que estamos ante una situación donde la mitad de la médula puede estar comprometida, piensa tú que lo que está comprometido es la médula derecha. Entonces, dime cómo se afectarían la detección de la sensación térmica y de la sensación propioceptiva, por ejemplo, que van por caminos distintos. Segunda pregunta para reflexionar sumada a la otra que habíamos dicho en la lámina anterior. Por ejemplo, para ayudarte a reflexionar sobre eso, te voy a poner como ejemplo este síndrome arterial de la arteria espinal anterior, donde lo que se afecta es la arteria espinal anterior y quedamos sin sangre en los 2/3 anteriores de la médula espinal. ¿Qué pasa ahí? Vamos a tener pérdida de función motora por debajo del nivel de la lesión o de la isquemia. Por ejemplo, aquí si la lesión fue más o menos a nivel torácico, vamos a tener comprometido desde ahí hacia abajo, con pérdida de la función motora porque se afectan los tractos córtico-espinales. O sea, más o menos por estos niveles está el tracto córtico-espinal lateral, también al otro lado, y más o menos por estos niveles está el tracto córtico-espinal anterior, que tú ya lo conoces, por este lado. Y estas son fibras blancas que vienen bajando desde la corteza motora primaria, o sea, esta es la primera motoneurona, y como las tenemos sin irrigación, esta zona se va a ver afectada y esto nos lleva a tener pérdida de función motora. La planificación motora no anda bien, estas son primeras motoneuronas. También vamos a tener debilidad muscular, porque además de comprometerse la primera motoneurona en sus axones, también vamos a tener comprometida la segunda motoneurona, porque si te fijas, la segunda motoneurona está aquí, en las astas anteriores de la médula espinal, y a partir de ahí salen sus axones, pero esto está sin irrigación, entonces también está comprometido. Tenemos debilidad muscular por compromiso de las astas anteriores. Ya observamos pérdida de sensibilidad térmica por debajo del nivel de la lesión. Voy a cambiar aquí el color de esto.
porque aquí está el tracto espinotalámico anterolateral en uno y otro lado, y también está dentro de la zona que está comprometida por este síndrome de la arteria espinal anterior. Entonces vamos a tener pérdida de la sensibilidad térmica también debajo del nivel de la lesión. Disfunción autonómica, porque a este nivel, si esto es médula torácica, fíjate acá, a este nivel están los núcleos intermedios laterales que dan origen al sistema nervioso autónomo. E interesantemente, em, vamos a tener que va a estar conservado el tacto discriminativo y la propiocepción consciente, o sea, la somatosensación fina y la propiocepción consciente, porque esto básicamente discurre por esta zona, que es el cordón posterior, que está irrigado principalmente por las arterias espinales posteriores, que en este caso, en este ejemplo, no están comprometidas, entonces esto es una función conservada. ¿Ya? Y eso es interesante. Entonces, ¿cómo tú llegas a estas conclusiones? Primero porque conoces la estructura, después porque conoces la función, después porque sabes que para que la función pueda llevarse a cabo, las neuronas tienen que estar vivas, y para que estén vivas necesitan sangre, y que por lo tanto si hay una isquemia que las deja sin sangre, las neuronas se comienzan a morir, y eso afecta su función, y eso trae síntomas para el paciente. Entonces, ese es el análisis que hemos estado haciendo en esta primera cápsula. Y hasta aquí lo dejamos con esta grabación. Puedes ver, por supuesto, esta grabación todo lo que tú quieras. Si tienes dudas, me puedes consultar. Y en una segunda instancia vamos a ver la irrigación del cerebro. ¿Ya? En esta oportunidad vimos solamente la irrigación de la médula espinal, que es bastante sencilla, como tú pudiste ver.